A lo largo de la historia, los seres humanos hemos sido testigos de fenómenos extraños, sin aparente explicación, que pueden dejar perplejos a una o varias personas. Lo más intrigante que podemos llegar a presenciar, sin duda, son las naves o seres alienígenas que siempre suelen ocultarse a la vista del ser humano o dejan ver muy poco de ellos en caso de ser reales. Desde el primer avistamiento ovni que hubo en la historia de nuestro planeta, se han ido dando casos excepcionales, interesantes, algunos incluso falsos o que pueden llegar a ser turbios, sobre supuestos avistamientos ovnis o alienígenas que han dejado con más de una pregunta al mundo. Por eso el día de hoy, he recopilado algunos de los mejores casos sobre avistamientos o encuentros con alienígenas. Ya sean reales o no, estos encuentros son sumamente interesantes y en su mayoría hubo libros y documentales al respecto, por ser la sensación y noticia de en ese entonces. En este punto, ya todos se conocen la dinámica del iceberg, por lo que mientras más a fondo iremos, más extraño se irá poniendo el asunto. Sin mucho más que decir, con ustedes presento el iceberg de encuentros y avistamientos extraterrestres. Nivel 1. El caso Roswell. El caso Roswell es el caso más conocido de incidentes ovnis en el mundo. El 2 de julio de 1947, un objeto desconocido se estrelló en un rancho en Roswell, Nuevo México. El granjero que residía en el lugar informó sobre unos restos encontrados en el rancho, pero al día siguiente, el ejército de los Estados Unidos informó que solo se trataba de una especie de globo meteorológico. Aún así, los ufólogos nunca quedaron satisfechos con la explicación que dio el ejército sobre lo que sucedió, sobre todo porque el granjero encontró restos supuestamente reemplazados por el ejército, formado de papel aluminio, varas de madera, cartón y tiras de goma. Durante más de 6 décadas, surgieron una gran variedad de publicaciones y de testigos afirmando que poseían información confidencial sobre lo que sucedió ese día. Surgieron noticias sobre que hubo tripulantes que iban a bordo de la supuesta nave estrellada en el rancho y que rescataron al menos 5 o 7 cuerpos de extraterrestres y se los llevaron para experimentar con ellos. Con el tiempo, se desveló que el objeto en realidad era un globo que usó Estados Unidos para espiar a la Unión Soviética, aunque el público no quedó satisfecho con esta explicación. Más tarde surgió la famosa cinta de Londres, donde se observaba una autopsia realizada a uno de los alienígenas grises y en ella se veía cómo realizaban cortes en su cuerpo. Sin embargo, la cinta fue desacreditada y clasificada como un fraude. A pesar de todo lo sucedido, la gente siguió afirmando que el gobierno ocultaba la verdad acerca de Roswell y a día de hoy, la zona fue convertida en una atracción turística. La Batalla de Los Ángeles. La Batalla de Los Ángeles ocurrió entre el 24 y 25 de febrero de 1942. En California, durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos estaba muy nervioso luego del ataque a Pearl Harbor por parte de Japón, que fue quien lo introdujo a la guerra. Durante la madrugada de ambos días, sonaron las alarmas de ataque aéreo en todo el condado de Los Ángeles y ocurrió un apagón total en la ciudad, donde miles de militares de ataque aéreo dispararon con ametralladoras al supuesto bombardero que creían que era por parte de Japón. Después de que el fuego continuó por más de 50 minutos, los militares levantaron el apagón y a la mañana siguiente informaron que se trataba de una falsa alarma. Los periódicos de la época publicaron varios informes y especulaciones aludiendo a que se trataba de una especie de encubrimiento y sugerían que en realidad el objeto que apareció aquella noche se trataba de una nave espacial extraterrestre. La Fuerza Aérea otra vez sugirió que se trataba de un globo meteorológico y dijeron que el ataque ocurrió debido a que en ese momento estaban muy alterados por la guerra. Sin duda fue uno de los supuestos avistamientos más grandes de la historia, sobre todo porque la gente estaba confundida, asustada e incluso hubieron víctimas debido al apagón que en su mayoría chocaron o sufrieron de un ataque al corazón. El incidente de Rendlesham. Uno de los incidentes que se encuentra a la altura del caso Roswell por ser uno de los más grandes y conocidos, es lo que ocurrió en el bosque de Rendlesham, Inglaterra. Tuvo lugar entre el 26 y 28 de diciembre de 1980, cerca de 2 bases militares que se encuentran actualmente abandonadas, casi a 1 milla de distancia de una de ellas. La historia cuenta que alrededor de las 3 horas del 26 de diciembre, una patrulla de seguridad informó haber visto algunos objetos voladores no identificados que estaban por la zona. Cuando los militares se adentraron en el bosque, vieron una gran cantidad de luces en movimiento, además de ver una gran luz brillante proveniente de un objeto extraño. Varios de los testigos afirmaron haber visto un objeto metálico en forma de cono que emanaba una luz palpitante de color roja y azul, además de que parecía tener una especie de tren de aterrizaje debajo. Cuando los militares se acercaron lo suficiente, el objeto pareció haberlos notado, por lo que se alejó de ellos, y estos a su vez fueron tras él.
Tiempo después los militares fueron aturdidos y algunos animales que estaban por allí se mostraban alterados y con miedo. A la mañana del mismo día, los militares regresaron al lugar y para su sorpresa, encontraron una impresión en el suelo que formaba un patrón triangular justo donde la nave había sido vista. Para el día 28, los militares volvieron al sitio con detectores de radiaciones para documentar en vídeo por si ocurría otro avistamiento. Es aquí donde el comandante Halt registró en audio lo que se conoció como la cinta de Halt, aunque la mayoría del audio tiene palabras que no se logran comprender. Looks like someone came off about 15 to 20 feet up. Some small branches about an inch or less in diameter. Zero 148, we're hearing very strange sounds out of the farmer's barnyard animals. It's very, very active, making an awful lot of noise. Wasn't a pigmentation. You just saw a light where? Wait, no, it's where? Right in this position here, straight ahead, in between the tree. There it is again. Watch, straight ahead off my flash right there. Yeah, So there it is. Hey, I see it too. What is it? We don't know, sir. So, can I get some? Yeah, it's a strange, small red light. Looks to be out maybe a quarter to half mile, maybe further out. I'm going to switch off. The light is gone now. It was approximately 120 degrees from the site. Is it back again? Yes, sir. We got the flashlights in. Let's move out to the edge of the clearing so we can get a better look at it. See if you can get the star scope on it. The light's still there, and all the barnyard animals have gotten quiet now. Yeah, we're heading about 110 to 120 degrees from the site. I'm through to the clearing now. Still getting a reading on the meter. About 2 clicks. Maybe I count 3 to 4 clicks, getting stronger. Now it's stopped. Now it's coming up. Hold up. There we go. At about approximately 4 foot off the ground. It comes to set to 110 degrees. All right, just turn the meter off. Got to say that again. About 4 feet off the ground, about 110 degrees, getting a reading of about 4 clicks. Yes, sir. Yeah, but Excuse me. Now it's dying. no, it's not. I think it's something other than the ground. I think it's something variable Got here. the tree right over. We just frightened the first night bird we've seen. We're about 150 or 200 yards from the site. Everything else is just deathly calm. There is no doubt about it. There's some type of strange flashing red light ahead. It's yellow. I saw a yellow tinge in it too. Weird. It appears to be maybe moving a little bit this way. It's brighter than it has been. Yellow. It's coming this way. It is definitely coming this way. Pieces of it are shooting off. There is no doubt about it. This is weird. To the left. Yeah, definitely moving left. Two lights. One light to the front, Okay. one light to the left. Keep the flashlights off. There's something very, very strange. Get the headset on. See if it gets any stronger. Okay. Give us your rundown. Notation that this is on a beta reading, too. It's on a beta reading? Beta Okay. still has been removed. Okay. Pieces are falling off it again. But it just moved to the right. Yeah. Off to the right. Strange. Oh, why again left? Let's approach to the edge of the woods up there. Can you undo without lights? Let's do it carefully. Come on. Durante esta investigación se pudieron observar luces alrededor de todo el campo, tanto al norte como al sur. Incluso se mencionó que el incidente fue registrado en vídeo, que actualmente posee la Fuerza Aérea de Estados Unidos, pero por alguna razón, la cinta no se ha hecho pública. Varios testigos y ufólogos tienen distintos puntos de vista, aludiendo a que el objeto pudo haber sido un avión en llamas que cayó en el mar o que las marcas en el suelo que dejó la supuesta nave eran en realidad cuevas de conejo. Incluso se rumorea que los supuestos seres que llegaron se comunicaron con el comandante de la base militar en un lenguaje de signos y gestos, aunque de esto último no se tiene ninguna prueba. Betty y Barney Hill. Betty y Barney Hill fueron una pareja que se encontraba de vacaciones en Canadá, regresando por la carretera hacia Portsmouth. En la noche del 19 de septiembre de 1961, Betty logró observar un punto brillante de luz en el cielo. Ambos pensaban que se trataba de una estrella fugaz, pero luego vieron que el objeto caía y volvía hacia arriba, realizando un movimiento muy extraño. En un momento, Betty le pidió a su esposo que se detenga para poder observar el objeto con binoculares, y es en ese momento cuando la nave empieza a emitir luces parpadeantes de varios colores. Más tarde, Barney se vuelve a detener en la carretera, pero esta vez la nave había descendido casi por completo, donde Barney afirmó haber visto entre unas 8 y 11 figuras humanoides que miraban por las ventanas de la nave y que lo miraban a él específicamente de forma curiosa o inquietante. En un momento, las luces de la nave se tornan de color rojo y Barney, asustado, corre hacia el coche creyendo que iban a capturarlos.
A pesar de que la pareja huyó del lugar sin ningún tipo de problema, los días posteriores al encuentro, ambos reportaban encontrarse cansados y con muchas náuseas. Sobre todo Betty, tenía constantes pesadillas donde ellos ingresaban a la nave y los extraterrestres experimentaban con ellos de distintas formas. Incluso llegaron a encontrar una especie de polvo grisáceo en sus prendas de vestir, que decían era de los aliens. El caso de ambos se volvió tan famoso que tuvo una inmensa difusión por parte de la prensa amarillista y la pareja fue entrevistada por la Fuerza Aérea. A pesar de que varios psicólogos creen que la pareja estaba mintiendo, muchos otros miembros de la Fuerza Aérea no lograron determinar si en realidad estaban diciendo la verdad o estaban mintiendo. Nivel 2. La familia McPherson. En 1998, se lanzó un programa titulado Abducción Alienígena, donde se presentaba una especie de grabación en la que la familia McPherson era secuestrada y jamás volvieron a ser vistos. En el material, se ve como la familia está a punto de cenar luego de mucho tiempo sin haberse reunido, cuando en un momento ocurre un corte de electricidad que obliga a los hermanos de la familia a salir de la casa para averiguar qué había sucedido. Fue entonces cuando encontraron que los fusibles se habían quemado y además, un poste de luz estaba tirando chispas constantemente. De pronto, ven a lo lejos una nave, con seres humanoides saliendo de ella y disparándole a una vaca con una especie de arma extraña. Los seres se dan cuenta de su presencia y atacan a los hermanos con el arma, por lo que ellos deciden huir corriendo a la casa. La película presenta momentos de tensión, en los que la familia está con mucho miedo, pero también ocurren cosas que lucen demasiado artificiales como para creerlas. Existen entrevistas donde varias personas afirman que lo que ocurrió en el metraje no parece ser actuado, como un sheriff de la zona que no pudo dar veracidad a lo que ocurrió, pero sí afirmaba que jamás volvió a ver a la familia. Muchos rumores apuntaban a que la película fue una dramatización de un hecho que ocurrió en la vida real, pero jamás hubo datos ni noticias que hablaran sobre la familia. Phil Snyder. Phil Snyder fue un militar y geólogo que se encargaba de construir bases militares en Estados Unidos, sobre todo se encargaba de diseñar bases subterráneas profundas. En agosto de 1979, Phil cuenta que tuvo un encuentro cercano ya que notó un olor putrefacto que emanaba de una de las construcciones en las que él estaba trabajando, lo que lo incitó a descender junto con más hombres. Phil asegura haberse encontrado con uno de los grises altos que parecía haber perforado la tierra hasta toparse con la base que ellos estaban construyendo. Debido a que estaba muy asustado, Phil disparó directamente al extraterrestre, ocasionando su muerte. Pero su historia no terminó ahí, ya que luego aparecieron varios seres del mismo tipo de los grises que lo atacaron a él y a su compañero, lo que libró una especie de guerra donde más de 60 personas murieron, y Phil fue gravemente herido. Pero lo realmente interesante de este caso es que Phil estuvo durante más de 400 días en una terapia de aislamiento por radiación y 7 meses después de haber dado una conferencia sobre su historia, se le encontró fallecido en circunstancias sospechosas. Todas las pruebas de investigación y muestras de minerales extraterrestres que él tenía habían desaparecido de su departamento, su sangre y muestras de orina fueron enviadas a los examinadores médicos, pero por circunstancias desconocidas se dieron por perdidas. El vídeo del Pentágono. En 2020, el Pentágono reveló varios vídeos que habían sido filtrados con anterioridad desde 2007, en los que se puede observar cómo varias aeronaves aéreas captan objetos voladores extraños que tienen forma de platillos. Los pilotos que consiguen capturar la nave creían en un primer momento que se trataba de una aeronave muy avanzada, pero el objeto realiza movimientos casi imposibles que parecen desafiar las leyes de la física. Lo que hizo el Pentágono por primera vez en la historia fue admitir que estos vídeos eran reales, no tenían idea de lo que estaba sobrevolando en el cielo en esos momentos, por lo que no llegaron a ninguna conclusión. La noticia fue impactante, ya que es la primera vez que el Pentágono admite la autenticidad de vídeos de ovnis por sí mismos, en vez de dar una vaga o nula explicación sobre lo que ellos creen haber visto. Esto lo suelen hacer mucho, con el fin de evitar que la mayoría del público siga investigando acerca del tema. Algo curioso es que en primera instancia se dijo que los vídeos publicados eran filtraciones no autorizadas, pero al ver que el material no contenía contenido sensible o que pudiera alterar el orden público, decidieron dar el comunicado y confirmar que los objetos vistos en las filmaciones realmente son ovnis, entiéndase por ovnis, a un objeto volador del cual no se tiene ninguna información de dónde proviene. Kenneth Arnold. Considerado como el primer avistamiento ovni en la historia de Estados Unidos, Kenneth Arnold aseguró haber visto por lo menos 9 objetos voladores cerca de Washington mientras volaba en su avioneta.
El 24 de junio de 1947, Arnold volaba cerca del monte Rainier, cuando ve a lo lejos desde su avioneta 9 objetos sumamente brillantes que volaban de forma descontrolada y a altas velocidades. Debido a esto, es que Arnold decide aterrizar y hacer un informe a la Administración de Aeronáutica, además de que por el camino se topó con un reportero que tomó su noticia. Gracias a su testimonio, es que nació el famoso término de platillo volador. Kenneth había dicho que los objetos que vio eran como platos dentro del agua e incluso los llamó discos voladores. Más tarde corrigió que los objetos que había visto se parecían más a una media luna, bastante original por cierto. El ejército por su parte, consideró el avistamiento de Arnold como un espejismo. Pier Fortunato. Pier Fortunato fue un tipo de Italia que se hizo famoso por afirmar haber vivido un encuentro de tipo 3 con seres alienígenas reptiles. El hombre describió haber vivido entre 1978 y 1981 11 episodios con dichos seres, que él mismo los describió como alienígenas grandes de piel verde y arrugada, con grandes picos en la cabeza y ojos triangulares amarillos. Sus descripciones eran tan exactas que incluso mencionó que los extraterrestres venían de una tercera galaxia, en un planeta llamado Titania, y según él, habían visto en la Tierra un potencial para poder vivir en un futuro. Incluso varios testigos de la zona apoyaron la idea de Pierre, ya que decían haber presenciado objetos voladores muy grandes y brillantes. Al menos 52 personas estaban de acuerdo en que vieron un ovni cerca de donde Pierre fue secuestrado. Como él fue un policía, alertó por radio a sus compañeros antes de supuestamente ser abducido, y horas más tarde sus compañeros lo encontraron tirado con una temperatura corporal elevada. Pierre decía haber recibido una esfera transparente como regalo de los aliens, pero jamás se demostró que dicha esfera existiera. Para la época, la historia de Fortunato no solo tuvo un eco tan grande, sino que además inspiró más de 4 libros en todo el mundo y tuvo influencia en la película Invasión, originaria en Italia, de ciencia ficción. La historia de Pierre suena más a pura charlatanería, ya que no hay ninguna evidencia de su secuestro. Nivel 3. Travis Walton. El caso de Travis Walton es conocido como el caso de supuesta abducción más famoso y que provocó un gran auge sobre los fenómenos extraterrestres. La noche del 5 de noviembre de 1975, Travis Walton aseguró haber sido abducido por un ovni extraterrestre cerca de Arizona en Estados Unidos. Travis era un maderista de 22 años que iba conduciendo en camioneta de vuelta a su casa cuando se topó con una intensa luz que parecía flotar sobre la tierra a unos 30 metros de altura. Travis decidió salir de la camioneta para acercarse con curiosidad al objeto, solo para luego ser terriblemente abducido. Él cuenta que iba junto con otros 2 compañeros que se alejaron asustados en la camioneta, pero luego cuando regresaron, su compañero ya no estaba. Después de que estos informaran de la desaparición a la policía, su versión no logró convencer del todo, sobre todo porque el hecho sonaba a un fenómeno ridículo. Lo que vino después es simplemente impresionante, ya que Travis estuvo desaparecido durante 5 días, en los que la policía usó una gran cantidad de helicópteros y perros, además de que acusaban a sus amigos de homicidio. Llevaron el caso a juzgados legales, alegando que la abducción solo era una tapadera para ocultar un crimen. Usaron varias veces el polígrafo y el sheriff entrevistó por separado a cada uno de ellos, sin encontrar alguna contradicción en los testimonios o algún cambio de opinión. Más tarde, Travis apareció en una gasolinera llamando desde un teléfono público. Estaba desorientado y físicamente cansado. Muchos especulan que su caso fue una obra preparada por los medios para ganar audiencia, ya que Travis Walton escribió un libro, una película y cobró por realizar varias entrevistas. Caso del Cabo Valdés. Un emblemático caso chileno de abducción es el del Cabo Valdés. En la madrugada del 25 de abril de 1977, el cabo Armando Valdés junto con una patrulla estaban por la zona de Pampayuscuma, compartiendo el calor de una fogata, cuando en un momento, vieron una luz brillante que descendió y asustó al grupo. Fue entonces cuando el cabo se acercó hacia la luz para luego desaparecer durante 15 minutos. Cuando Valdés regresó, se desmayó frente a sus compañeros, y luego de recuperar la conciencia dijo: "Ustedes no saben quiénes somos ni de dónde venimos, pero les aseguro que pronto volveremos". Y luego de esto volvió a desmayarse. Sus compañeros cuentan que veían la cara de Valdés diferente a como estaba ese día, ya que su barba había crecido, su reloj digital estaba parado, y la fecha se había adelantado 5 días más tarde. Es aquí donde existe una gran polémica con respecto al caso, ya que en una entrevista española, el cabo Valdés confesó que nunca fue abducido, sino que más bien se había ido durante esos 15 minutos a orinar. Aún así,
en otro programa, él mismo negó su propia versión en la que fue a orinar, ratificando su desorientación y amnesia que tuvo al momento de ser abducido. El público está muy disperso frente a lo que pasó con el cabo, sobre todo porque creen que fue un movimiento del gobierno para desviar la atención, ya que en ese entonces se vivían momentos donde la prensa estaba muy controlada y existían incontables casos de abuso a los derechos humanos. El cabo Valdés, más tarde había prometido escribir un libro hablando sobre el tema, pero nunca lo llegó a publicar porque, según sus propias palabras, tenía problemas con la escritura del mismo, además de que dio otras 2 entrevistas en las que asegura que jamás hubo ninguna abducción, simplemente fue todo causa del estrés del momento. Muchos creen que su negación se debe a que se volvió parte de la iglesia y su abducción solo estaría contradiciendo sus creencias, pero hay otros que creen que si Valdés no hubiese cambiado su versión, habría aparecido fallecido, como lo que sucedió con Phil Schneider. El caso Manises. El 11 de noviembre de 1979, un vuelo comercial de España se topó con un ovni en pleno vuelo mientras se dirigía a Santa Cruz de Tenerife. Cerca de las 10 de la noche, el piloto observó una serie de luces de colores que cambiaban de vez en cuando, lo que le resultó extraño a la tripulación. El problema era que la presunta nave estaba en dirección contraria a la que se dirigía el avión comercial, por lo que el piloto nervioso decidió elevarse un poco para evitar la posibilidad de colisión. Cuando vio que al elevarse las luces hicieron lo mismo, el piloto desvió el rumbo de forma forzada y solicitó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Manises en Valencia. Mientras el avión descendía, el ovni lo perseguía por detrás, y justo antes de llegar a la pista, las luces del ovni se detuvieron cerca del avión. Incluso se encendieron los faros de emergencia en la pista, ya que detectaron el ovni como un vuelo que no estaba registrado. El control de tráfico aéreo envió un caza militar para investigar la nave extraña que se había detenido cerca de la pista, pero cuando se acercó, la luz se fue a la misma velocidad a la que el avión estaba volando. El piloto del caza dijo que jamás detectó la nave con el radar, lo único que alcanzó a ver era con sus propios ojos. Cuando el caza aumentó la velocidad, pudo distinguir una forma grande que parecía un cono que cambiaba de color, pero enseguida perdió de vista la nave. Incluso luego de un tiempo, su radar llegó a detectar otra nave que aparentemente lo apuntaba con un radar de onda, como los que usan los misiles, pero cuando lo siguió, el ovni volvió a desaparecer. Bob Lazar. Bob Lazar es un sujeto que desde noviembre de 1989 aseguraba haber trabajado con extraterrestres en el Área 51. Entró a trabajar en lo que se conoce como el Sector 4, donde hacía investigaciones acerca de los platillos voladores. Según él, pensaba en primera instancia que los platillos voladores tenían un origen propio del gobierno estadounidense, pero según fue leyendo informes y documentos dentro del sector, llegó a la conclusión de que estos eran de origen extraterrestre. Con el tiempo, también se dio cuenta que las naves extraterrestres funcionaban sin necesidad de consumir combustible, además de que, según él, leyó más informes del gobierno que afirmaban que los extraterrestres grises se encontraban en contacto con los humanos desde hace 10.000 años. Vio más de 8 platillos voladores de distintos tipos, por lo que se pensaba que el Área 51 era una especie de base que se encargaba de estudiar la ingeniería de naves extraterrestres. Con el tiempo, Bob fue perdiendo credibilidad, sobre todo cuando se dieron cuenta que las 2 universidades en las que él afirmaba haber estado no tenían ningún registro de él, y nadie tampoco lo recuerda. Si lo de Bob hubiese sido cierto, probablemente no seguiría con vida en la actualidad. Nivel 4. El caso de Anolaima. En Colombia, en 1969 una familia se había reunido para pasar la noche en una casa ubicada en Tocarema. Había un total de 4 adultos y 10 niños en todo el lugar, cuando uno de ellos vio una extraña luz fuera en el patio que apuntaba directamente a la casa. Debido a los gritos, los adultos junto con los demás niños salieron a ver qué había fuera, para encontrarse con una gran esfera gigante que emanaba un color amarillento. Luego de un tiempo, la esfera desapareció a gran velocidad, y los familiares asustados regresaron a la casa para intentar conciliar el sueño. Al día siguiente, uno de los adultos de nombre Arcesio Bermúdez, de 53 años, se encontraba gravemente enfermo, exhausto, y su cuerpo perdía rápidamente temperatura. Lamentablemente, el hombre murió poco después por causas desconocidas. Hubo varios ufólogos y medios que pedían a la familia poder exhumar el cuerpo del señor Bermúdez para poder investigar qué es lo que le había sucedido, pero la familia siempre se negaba. Como era de esperarse, luego de un tiempo la familia encontró que la tumba de Arcesio estaba vacía y nunca supieron qué sucedió con sus restos. Un ufólogo afirmó haber recibido información de la familia que contaron haber visto que dentro de la supuesta nave en forma de esfera había un ser que hacía señales de que no se acercaran.
El señor Arcesio no tomó la advertencia y avanzó hacia el objeto quedando expuesto a la luz intensa, que probablemente fue la que causó su muerte. Incidente de Colares. El incidente de Colares tuvo lugar en 1977 en la isla brasileña Colares, un lugar remoto y particular. Todo empezó con luces extrañas en el cielo, que no solo vieron unas cuantas personas, sino toda una gran cantidad de gente. Pero lo extraño comenzó cuando las luces cada vez aparecían en mayor número y se acercaban mucho a la isla. De aquellos primeros sucesos salieron muchas fotos de distintas luces, informes e incluso incidentes, ya que luego de un tiempo hubo varias personas que sufrieron ataques debido a la conmoción de lo que estaba sucediendo. Al menos 30 personas fueron llevadas al hospital y la Fuerza Aérea de Brasil tuvo que intervenir en la isla. Después de varios meses de investigación, las fotos y documentos se clasificaron como archivos de muy alto secreto. Actualmente no se tiene ninguna explicación sobre lo que ocurrió. Copa Airlines. En 2018, al menos 6 aviones chilenos de aerolíneas distintas observaron uno o varios ovnis a la vez mientras estaban pilotando en la madrugada. Los pilotos reportaron haber visto al menos 3 o 4 luces en conjunto e incluso uno de ellos dijo que se habían juntado en forma de triángulo. Santiago, Chile 501, pesado, posición. Ok, posición Ispel a las 0811, nivel de vuelo 370. Estimando Libor a las 0832, sigue Sucna. Y tenemos en esta posición la luz a la 1 de nuestra posición, alrededor de la cuadra de Libor. Qué fenómeno más extraño. Ahora tenemos 3 luces en forma de triángulo. Copa 174. Durante un buen tiempo, los pilotos reportan seguir viendo las luces en el cielo, además que desde la torre de control, se escucha de forma sarcástica que ese es un sitio donde siempre hay ovnis, e incluso tienen marcado el lugar con la palabra UFOs. Sin duda es una grabación bastante interesante. Musa Maranov. Musa Maranov fue un astronauta soviético que forma parte de la lista de los hombres con más tiempo en el espacio. Con un total de 541 días, Maranov vivió una de las experiencias más extrañas y tenebrosas fuera del planeta Tierra. Mientras se encontraba realizando su misión en el espacio, Maranov alcanzó a ver a lo lejos un extraño objeto que parecía estar volando y rotando en medio de la nada. Debido a la calidad del vídeo, no se puede decir mucho, incluso en internet no hay casi información al respecto. Debemos recordar que eran tiempos de la Unión Soviética, donde era muy difícil saber los errores o sucesos extraños que vivían en su carrera espacial. Sea lo que sea que haya pasado o hayan dicho en Rusia respecto al tema, es casi desconocido para el resto del mundo. Stan Romanek. Romanek es un caso especial y sumamente extraño, ya que no solo afirmó haber sido secuestrado por extraterrestres. En el año 2000, Stan Romanek dice haber tenido su primer encuentro ovni, y a partir de ese momento, vivió experiencias como ningún otro ser humano las ha vivido con los aliens. Encontró, una vez más de forma supuesta, heridas misteriosas en su cuerpo, además de que experimentó comunicaciones telepáticas e incluso dijo haber despertado con ropa de mujer que le pusieron los extraterrestres. Eventualmente, Stan llegó a sospechar que la ropa pertenecía a Betty Hill, nuestro caso del nivel 1, pero no hubo ninguna prueba de ADN que lo corroborara. Por si eso fuera poco, también dijo haber engendrado descendencia con los alienígenas, pero ninguna de sus afirmaciones pudo ser comprobada. Lo curioso y sumamente turbio es que en agosto de 2017, Romanek fue declarado culpable por posesión de material de menores y en 2020 lo volvieron a condenar por violar los términos de su primera sentencia. La historia de su abducción y sus experiencias son detalladas con mucho más cuidado en su documental extraordinario, La historia de Stan Romanek. Nivel 5. Gordon Cooper. En 1957, el astronauta Gordon Cooper afirmó ver un ovni mientras se encontraba trabajando con máquinas que ayudan a determinar la trayectoria de las naves o cohetes, además de tomar excelentes fotografías. Mientras estaba con otros 2 trabajadores, el astronauta vio un avión de aspecto extraño, parecido a un platillo que no emitía ningún sonido ni al aterrizar ni al despegar. A Gordon le pareció extraño que los 2 hombres con los que estaba se vieran ansiosos, ya que lo normal era pensar que ellos estaban acostumbrados a ver aviones experimentales. El objeto aterrizó a unos 50 metros de ellos, y cuando se acercaron, la nave despegó y se fue.
Es entonces cuando Gordon decide llamar a un número especial del Pentágono para informar sobre lo que había pasado, y gracias a las cámaras que tenían, se logró hacer una foto de la nave. El Pentágono le ordenó que revele las fotos, pero que no haga ninguna copia y que las envíe al Pentágono inmediatamente. El astronauta confesó que cuando vio las fotos se veían perfectamente bien, y era exactamente lo que él también había visto. Nunca se supo ni se pudo rastrear qué sucedió con las fotografías, además de que Gordon siempre afirmó que el gobierno estadounidense ocultó de forma efectiva información sobre ovnis. Los tres soldados. Una historia reunida por el periodista Iker Jiménez en España cuenta cómo en 1976 estaban tres soldados en una base aérea junto con un perro pastor alemán. En un momento escuchan un sonido que llama su atención, y cuando salen al exterior, ven una potente luz de color verde que se acerca hacia ellos. El pastor alemán empieza a rodearles, y cuando se acercan, ven una gran figura brillante que parece ser una persona con los brazos abiertos. Los tres soldados asustados disparan desenfrenadamente, pero caen aturdidos al suelo, y más tarde llega otra patrulla que alcanza a ver la figura, pero esta se va inmediatamente sin dejar rastro. Lo fuerte de este caso es que los tres soldados quedaron en coma, uno perdió la visión y el otro sufrió de Parkinson y Alzheimer. Cuando Iker estaba juntando la historia, fue al hospital donde los soldados fueron interrogados incontables veces, solo para encontrarse con la sorpresa de que oficialmente los soldados nunca estuvieron internados allí. Luego de que despertaran del coma, los soldados nunca fueron los mismos de antes, ya que sufrieron de mucho estrés, paranoia o incluso demencia. El caso es increíblemente surrealista y es contado mayor detalle por Iker en su libro o en el podcast de Jordi. Las luces de Lubbock. Las luces de Lubbock fueron una gran cantidad de avistamientos ovni que hubo en la ciudad de Lubbock, Texas. Entre agosto de 1951 y septiembre, los profesores de la ciudad llegaron a avistar entre 20 y 30 luces que parecían volar sobre ellos, y aunque a primera instancia estas parecían moverse con mucha velocidad, hubo bastante evidencia fotográfica de lo que pasó, tanto en ese mes como en el siguiente. Un estudiante de primer año, por ejemplo, también captó un grupo de entre 18 y 20 luces blancas que formaban una especie de V en el cielo, que luego fueron publicadas en el periódico de Texas. El caso de las luces de Lubbock es uno de los más extraordinarios que existen de entre todos, y la Fuerza Aérea de Estados Unidos no supo darle ninguna explicación. Se dijo de forma muy extraña que las luces fueron causa de un fenómeno natural muy común, pero que, para mantener el anonimato del científico quien descubrió lo que había pasado, prefirieron abstenerse de dar explicaciones. Incidente ovni de Voronezh. Uno de los incidentes más extraños fue lo que sucedió en la Unión Soviética en la ciudad de Voronezh. El 27 de septiembre de 1989, hubo varios niños y testigos que dijeron haber visto aterrizar una nave alienígena en el patio donde estaban jugando fútbol. Pero la historia no terminó ahí, ya que los alienígenas llegaron a salir de la nave junto con una especie de robot escolta, y estos medían aproximadamente unos 3 metros de altura. Luego, uno de los alienígenas disparó una especie de arma, haciendo desaparecer a un joven que estaba con los demás niños. Debido a la violencia del incidente, esta noticia llegó hasta Estados Unidos y se hizo pública el 11 de octubre de 1989. Lo realmente extraño es que la propia agencia estatal del país fue quien dio la noticia a todo el mundo sobre este incidente. No solo afirmaron con exactitud cómo las criaturas salieron del ovni junto con una especie de robot amenazante, sino que además informaron que los científicos habían confirmado el aterrizaje de la nave espacial a las afueras de la ciudad de Voronezh. La información que daban en Rusia era grotesca y tuvo una repercusión demasiado extraña. Actualmente no se ha podido desmentir nada de lo que dijeron los testigos. Story Musgrave. Otro astronauta que vivió un avistamiento ovni es Story Musgrave. Mientras estaba de misión en un transbordador espacial, vio a lo lejos lo que parecía ser una serpiente que sobrevolaba sobre la Tierra. En primera instancia, el astronauta creyó que se trataba de chatarra espacial o de alguna pieza de satélite, pero cada vez que Musgrave observaba más al objeto, se dio cuenta que sus movimientos eran extraños y casi elásticos. Lo interesante es que más tarde en otra misión, le volvió a suceder lo mismo, pero en esta ocasión, Musgrave logró documentar la extraña serpiente. Nadie supo explicar de qué se trataba aquel extraño objeto, y a día de hoy es todo un misterio. Y bueno amigos, eso es todo por hoy. Realmente he descartado varios casos que me parecían demasiado falsos o que no causaron mucho impacto.
De todas formas, lo que realmente me interesa es saber qué opinan ustedes, así que son libres de dejar su opinión en los comentarios. Quiero aprovechar para agradecer a todos por el apoyo que he tenido estos días, ya que tuve varias complicaciones para volver a subir contenido, pero por fin estoy de vuelta. Como ya vieron algunos, hace poco se lanzó el nuevo tráiler de Poppy Playtime, por lo que habrá video hablando y analizando un poco el nuevo teaser, siempre con mis teorías por supuesto. Yo aquí me despido, nos vemos dentro de poco y un beso para todos.